Bien, pues vimos que en la primera parte era una exhortación para escuchar atentamente la ley de Dios. Era una exhortación también para no solamente escuchar atentamente, sino no olvidar ninguno de los mandamientos, ninguno de los preceptos, porque iba a abrir su boca y decir y declarar proverbios antiguos, cosas que ellos ya conocían, ¿no? Nosotros al leer la palabra de Dios, abrimos ese tesoro que nos habla nuestro Señor Jesús y empezamos a ver de ese tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Así es el escriba docto en la fe. Ahora, era muy importante esto, enseñarle a las siguientes generaciones. Sabemos que hay una responsabilidad de los padres hacia los hijos de poderles enseñar este caminar a los hijos. Y recordárselos constantemente. Sabemos también que esta responsabilidad no solamente se remite a los padres, sino también a cada miembro del cuerpo de Cristo. Eso es algo que tenemos que ver y pedirle a Dios para que Él nos lleve a seguir participando con el mensaje de Dios. Bueno, pues en esta situación dice precisamente para que no pasara el mal ejemplo. Habíamos visto que este salmo iba a hablar de la fidelidad, la infidelidad de Israel. Tenemos bastantes versículos que hablan de esa infidelidad de Israel, pero también se hace contrastar con la fidelidad de Dios. Y inclusive hablábamos de que como una joya es contrastada en un fondo oscuro, ¿cómo son los estuches de las joyas? Son contrastadas en un fondo oscuro. Y de esa manera la joya resalta más. Así es la fidelidad de Dios. Resalta en todo ese ambiente de infidelidad y de pecado del hombre. Bien, pues ahora vamos a ver esta segunda parte. Es una segunda parte de 32 versículos, pero no se asusten, no los vamos a ver todos el día de hoy. Vamos a ver, si Dios nos concede, solamente 7 versículos. Del versículo 9 al versículo 16. Y me gustaría pedirle a Memo que los leyera, por favor. ¿Quieres leerlos en voz alta? Bueno, no, en voz un poquito más alta de la alta. Por favor. De 9 al 16, por favor. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les dio de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Envió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Vamos a estar viendo en un ciclo de la fe, empezando por la infidelidad del pueblo, pero terminando con la fidelidad de Dios. Y es impresionante, hay varios ciclos en este salmo que aparece la infidelidad del pueblo, pero la fidelidad de Dios. Y entonces de esa manera se contrasta. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Acuérdense, ese versículo habla primero de nuestra infidelidad y después habla de la fidelidad de Dios. Él permanece fiel y es impresionante. Bien, haciendo una conexión con el último versículo, el 8, en donde se habla de generación que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Siempre hay una esperanza en una nueva generación. Siempre hay una esperanza de que no caminen los mismos caminos de una generación pasada fallida, o que caminen por los mismos caminos de una generación exitosa. Entonces siempre hay una buena esperanza en esa generación. Pero aquí hace la conexión porque está diciendo: hijos, les voy a enseñar lo que precisamente no deben de hacer. Y entonces les voy a hablar de esa generación contumaz y rebelde, esa generación que fue necia y rebelde, llena de orgullo, que caminó siempre en sus mismos caminos.
Y cosa curiosa, empieza a hablar de Efraín. Sí, el versículo 9 dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Se habla de Efraín, y sabes que en este salmo hace una conexión a Efraín en los últimos versículos. También se vuelve a hablar de Efraín. He leído comentarios y dice que no específicamente se hablaba de Efraín como tribu, sino de alguna manera hablando de representando a la actitud nefasta y rebelde que tenía el pueblo de Israel, porque así la tuvo Efraín. Pero vamos a hablar un poco de Efraín. ¿Quién fue Efraín? Ustedes saben que Efraín fue uno de los 2 hijos de José. José, a su vez, fue, podríamos decir, junto con Benjamín, uno de los hijos predilectos de Jacob. Bien. Sabemos que también en todo esto, al final de cuentas, José también tenía su mérito. ¿Por qué su mérito? Porque fue el único de los hijos que nos muestra una historia. Digo, yo sé que Dios trató con los otros hijos de alguna manera, pero nos podemos ver fehacientemente de una vida de estar creciendo en el Señor. Y por esa razón, por ese temor que tenía José, Dios le concedió una doble heredad a través de sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Vemos que Efraín era menor que Manasés, pero con todo y eso, en la voluntad de Dios, Dios lo puso como el mayor. Y de hecho así fue posteriormente. Bien, Efraín fue una tribu que tuvo una gran importancia en toda la historia de Israel. Especialmente en la primera parte de la historia de Israel, Efraín tuvo una importancia como una tribu líder. No era Judá quien lideraba, era Efraín quien lideraba, y lo podemos ver desde que esta primera parte de la historia, desde la entrada de Canaán, a la tierra de Canaán, hasta David. Prácticamente Efraín era líder de todo Israel. Podemos ver cómo, por ejemplo, Josué, el sucesor de Moisés, era de Efraín. De hecho, si tú te vas a Números 13, tú ves que fue Josué, el gran guerrero, lo ves que fue uno de los 12 espías que fueron a la tierra prometida. Pero no solamente tiene ese distintivo, sino también fue de los 2 únicos, junto con Caleb, Judá, fíjate, qué chistoso, las 2 tribus líderes, Efraín y Judá, representada en los 2 espías que dieron el informe correcto. Y el hecho de dar el informe correcto, esto llevó a que los 2 príncipes, y hablando de Josué, fueran los únicos de esa generación que pudiesen entrar en la tierra prometida. Los únicos, bueno, claro, en todos los niños menores de 20 años entraron en la tierra prometida, pero los únicos que ya eran considerados como adultos, como mayores de edad, de esa generación fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Los levitas también. Pero es impresionante ver cómo va dándose la línea, cómo Dios va trazando la línea. Bueno, ¿qué pasó? Josué fue el gran general y el gran gobernador, primer gobernador de Israel. Él en un lugar que es el monte de Efraín, en una ciudad que ya estaba construida, que se llamaba Silo, Josué edificó el tabernáculo. Y además en esa ciudad fue donde él repartió las tierras y las heredades a cada una de las tribus. Entonces, y vemos, por ejemplo, como veíamos la semana pasada, Silo empezó a tener una historia preponderante en el tiempo de los jueces. Fue como una especie de la capital de Israel. La gente todos los israelitas, tanto los que estaban de uno como del otro lado del Jordán, tenían que ir cada año a las fiestas a Silo. Y bien, Efraín siempre se caracterizó por ser una tribu grande, pero a la vez Efraín se caracterizó por ser una tribu grande y fiera. Podemos verlo en 2 extractos en el libro de Jueces.
En Jueces capítulo 8, versículo 1, que fue cuando Gedeón acababa de liberar a los israelitas de Madián, vemos como los hijos de Efraín, los de la tribu de Efraín, le increparon y dijeron, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Años después, cuando estaba el juez Jefté, que también liberó a los israelitas de los hijos de Amón, sí fue de los hijos de Amón, también se hizo un gran problema porque estos hombres le reconvinieron muy fuerte. Los de Efraín dijeron, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo, ¿no? Imagínate, ¿no? Muy dulces, ¿no? Y bien, pues, entonces, tú puedes ver que eran hombres aguerridos. Claro, esto sigues leyendo y pues fue toda una masacre en contra de los de Efraín, por peleoneros, ¿no? Precisamente. Sin embargo, aquí el versículo 9 nos habla de que volvieron, de que estos arqueros armados, hombres fieros, volvieron sus espaldas el día de la batalla. ¿Sabes? Ellos desertaron. Ellos no enfrentaron al enemigo a pesar de que tenían las armas para hacerlo. De esto no se habla o no se menciona de un pasaje en especial, pero sin embargo, esto puede estar describiendo una actitud espiritual del pueblo de Efraín. Muy aguerridos, muy avalentonados, pero en el momento de la verdad, en el momento de la batalla decisiva, volvieron la espalda. ¿Sabes? Tú puedes tener muchas características en tu vida. Puedes ser una persona muy capaz en lo que haces, puedes ser una persona que tenga una gran fuerza de voluntad, pero tú puedes ser perfectamente derrotado, porque estás confiando en tus recursos y no estás confiando en el Dios que puede sacarte adelante. Y muchas veces, nosotros teniendo todo lo que podemos, Dios nos ha dado, su palabra, su espíritu, su presencia, nosotros podemos muchas veces salir y volver las espaldas delante de una batalla, ¿no? Dios les tenía una gran victoria, pero fueron derrotados. Y sabes que en cada prueba Dios te tiene una victoria, pero si tú piensas y crees en tus recursos, en tu valentía, en tu fiereza, seguramente vas a volver la espalda cuando veas el tamaño del enemigo y no hayas confiado en Dios como Dios quiere que tú confíes en ese momento, ¿no? Dice el versículo 10, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Israel fue Efraín, y vamos a hablar ahora de Israel, que es representado por Efraín. Israel fue sacado de Egipto y fue sacado con un gran poder y una gran fuerza. Para ellos hubiera sido imposible con sus propios recursos salir de esa esclavitud. Dice, no guardaron su pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Dios los libró y los sustentó y les dio una ley para que caminaran en esa ley. Sin embargo, ellos, una vez haciendo referencia que volvieron la espalda, ellos la olvidaron. En su corazón se regresaron constantemente a Egipto, como veíamos en el salmo anterior, y cuando llegaron a la tierra prometida, en vez de ser una influencia para el mundo fue una influencia para ellos. Es triste ver una iglesia que es triste ver una iglesia en general, estoy hablando no de una iglesia en particular, sino una iglesia en general que está fallando delante de Dios y que se adapta más bien a los preceptos y estándares del mundo, en vez de ser la que influencie y la que sea esa sal que evite la corrupción. Bien, el versículo 11 dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les habían mostrado. ¿Sabes? Nosotros tenemos una gran tendencia. Nuestra memoria funciona irregularmente. Funciona muy bien para cuando tenemos algo contra alguien.
Y entonces, cuando empezamos a recordar lo que nos hizo alguien y no lo perdonamos, lo recordamos de una manera más vívida que cuando nos pasó, ¿verdad? Sin embargo, cuando alguien nos hace una bendición, cuando hace algo por nosotros, se nos olvida completamente, como el rastro de una nave en el mar que se borra muy rápido. Así también es nuestra memoria con respecto a los actos buenos. Y si así es con respecto a una persona, pues definitivamente así es con respecto a Dios. Nos falta algo y nos quejamos terriblemente. Y no nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios ha traído a nuestras vidas y que a lo mejor nos está probando en esta prueba chiquita. Pero se nos olvida nuestra redención, nuestro mantenimiento cada día, nuestro aliento que Dios nos ha dado, el que nos ha dado una iglesia, el que nos ha dado gente que ora por nosotros. En fin, se nos olvida todo eso. ¿Sabes qué? Eso es algo en donde tenemos que ser intencionales, con la ayuda de Dios. Pero tenemos que llegar y decir, Dios, es importante de nosotros mismos estar recordando las bendiciones de Dios. Y no es algo que yo los esté exhortando porque se me haya ocurrido hoy en la mañana o en la semana, sino que la Biblia lo dice, el Salmo 103, 1, 2. David estaba exhortando a su propia alma a poder recordar las bendiciones. Y dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, alma mía, porque tú eres bien olvidadiza, ¿no? Así que realmente no queremos caer en este ejemplo, por eso estamos leyendo este salmo, ¿no? Para no ser contumaces y rebeldes como esta generación. Así que es muy importante intencionalmente recordar las bendiciones. Bien, dice el siguiente, vamos a leer del del versículo 12 al 16, pero me gustaría cambiar de versión. Me gustaría verlo en la versión NTV, porque creo que dice algunas cosas un poquito más claras que en la Reina Valera. Dice, se los leo yo. Dice, bueno, ¿de qué se olvidaron? Decía que no nos habíamos acordado de las maravillas, decía el versículo 11, y de sus maravillas que les había mostrado. Dice el Salmo 12, el versículo 12, dice, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlos mientras sostenían las aguas como si fuera una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua, como de un manantial burbujeante. Hizo que la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. ¡Wow! ¡Qué milagros!, ¿no? Los sacó de la tierra de Egipto. Les abrió el mar. Les dio una columna de nube y de fuego. Y les dio agua del lugar más ilógico que podía haber, una peña, ¿no? A ver, patea una peña. A ver, primero te rompes el pie que le saques agua, ¿no? Y bien, es impresionante. Vamos a hacer primero un recuento de la infidelidad. En esto, vamos a hacer un recuento de todos estos milagros rápidamente. ¿Dónde empezó estas maravillas que Dios mostró a Egipto, a Israel? En la tierra de Egipto, en la llanura de Zoán. Si tú ves esta llanura de Zoán, o esta tierra de Zoán, está justo en el delta del Nilo y está en el lado oriental. Los egipcios conocían a esta ciudad de Zoán como la ciudad de Tanis. Y en este lugar ellos empezaron a ver las manifestaciones de Dios, empezaron a ver las plagas, empezaron a ver que todo lo que Dios estaba trabajando para la liberación de ellos. Liberación que en sus recursos, pero además había otra cosa, esas plagas no les tocaban a ellos, las tinieblas, por ejemplo, toda la tierra estaba llena de tinieblas, menos el lugar donde vivían el pueblo de Dios. Dios guardaba sus ganados, Dios guardaba sus vidas y Dios guardó a sus hijos primogénitos.
Es impresionante ver cómo, si bien vemos detalles de juicio delante de Egipto, podemos ver detalles de amor delante de Israel. Ajá. Ahora, en todos estos milagros, pasando al milagro del Mar Rojo, en todos estos milagros no solamente vemos la liberación de Dios que hizo de Egipto, sino también vemos el sello de Dios hacia Israel como su pueblo. Vamos a leer 1 Corintios. Me gusta mucho porque les he comentado que este pasaje de Éxodo constantemente se está trayendo en la Biblia y aún en el Nuevo Testamento. Y cómo habla Pablo haciéndole una exhortación a la iglesia, y se parece, de hecho esa parte se parece a este salmo, en donde hace una exhortación a la iglesia de no seguir el mismo ejemplo. Dice, de hecho el título que alguien más le puso se llama Amonestaciones contra la idolatría. Y dice, y todos en Moisés fueron capítulo 10 desde el versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos fueron sellados. Ajá. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sabes? Hay cosas que te diferencian el ser salvo o no. Y eso que te diferencia es el sello. ¿Sabes? Bueno, es que me voy a adelantar un poquito, pero Israel ya no podía ser el mismo después de pasar el Mar Rojo, como lo habíamos visto en el salmo anterior. Ellos ya no podían regresar por ese mismo camino. ¿Sabes qué fue impresionante de ese milagro? No solamente que se abrió el Mar Rojo. A ver, que se abre el Mar Rojo, pero pasa por todas las profundidades, por todos los montes, por todo eso. No, Él movió los abismos, como habíamos visto en el Salmo 77. Entonces hizo un camino lisito, pavimentado. Era un camino sagrado para ir a su voluntad. Y esto me recuerda mucho a Isaías 35:8, en donde Dios dice: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Dios los estaba llamando a la santidad. No pasará inmundo por él. Los egipcios no pudieron pasar por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. En ese camino corrían señoras con bebés, corrían niños chiquitos, corrían carretas no muy bien hechas. En fin, por torpe que sea, ninguno de ellos se quedó engullido por el mar. Eso fue lo impresionante. Ese era el camino de santidad. Y bien, y además, segundo lugar, otra cosa que sella, como dice el bautismo dice la nube. ¿Sabes? ¿Qué finalidad tenía la nube y columna de fuego para los israelitas en el desierto? ¿Qué finalidad? Guiarlos. Y guardarlos del sol, protegerlos. Y del frío y la oscuridad. Y probablemente lo que estamos platicando, a lo mejor también hasta esa nube, esa columna de fuego los haya inclusive guardado de las fieras, ¿no? Que podrían haber andado por ahí, ¿no? En fin, así también, por eso lo selló en el mar y en la nube. Agarra la analogía con la vida cristiana. Ahorita se las explico. Si no, dice: y además en medio de un lugar inhóspito, como era el desierto, los mantuvo y mitigó su sed. ¿Por qué? Porque de la peña le sacó abundantes aguas. Él partió la peña. En la versión Reina Valera dice: Él hendió la peña, y en la que acabamos de leer, la NTV, dice: Él partió la peña. Ajá. Y bien, todo esto nos lleva a ver exactamente cómo Dios, qué es lo que hace en la vida de aquel que lo convierte a su hijo. Me impresiona porque lo primero que hace fue, como lo vemos con el Mar Rojo, nos sella y rescata de nuestra vida pasada. ¿Sabes qué? Así como el Mar Rojo significó el final de la vida de esclavitud y de muerte que
que tenían en Egipto, también significó el inicio de una vida nueva, de donde ellos ya no podían regresar físicamente al lugar de esclavitud de donde venían. Jesús nos sella con su Espíritu, en donde a pesar de que quieras vivir luego como quieras vivir, ya Dios ya no te deja. ¿Se acuerdan un ejemplo muy simpático que ponía Paul Washer? Que le decía a una persona que estaba platicando con él, decía, bueno, ¿cómo saber si realmente ha pasado esto en mi corazón? Le dice, bueno, aquí a la vuelta hay un antro terrible, una discoteca en donde hay mujeres de la calle, hay drogas, hay alcohol, vete corriendo allá, vete, te doy permiso. Y esta persona decía, no puedo. No puedes porque el Espíritu te ha sellado para no regresar por ese mismo camino. Ajá. 1 Pedro 1, 18, 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabes? Si tú no puedes dejar tu vida pasada, entonces no estás sellado. Ese es un punto muy importante. Si tú no puedes dejar de enojarte, de pensar mal, de hacer lo que tú haces, y si tú le pides a Dios y no te ha contestado, ¿sabes qué? Piensa que no está sellado. Mejor pídele a Dios por ese sello. Bien, segundo, nos protege en todo momento, como la nube. ¿Qué era lo que hacía la nube? Que hace rato lo contestaron. Nos protege y nos ofrece su guía y nos protege. Y aquí tenemos una promesa hermosa que Jesús le dio a sus discípulos en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sabes? Este es un sello en la vida de cristiano. Porque todos los que somos hijos de Dios estamos sellados con su Espíritu. Y su Espíritu nos protege y su Espíritu nos guía. Así que eso cumple esa función. Tenemos dentro de nosotros esa nube que nos guía, esa columna que nos guía, ¿no? Y por último, mitiga nuestra sed espiritual, siendo esto posible solo a través de Cristo. ¿Qué dice una bienaventuranza? Vamos a Mateo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios te da una sed. O sea, Dios, es natural que tú tengas esa sed de que se haga la justicia de Dios, esa sed de sentirte lleno en Jesús, pero Él es el único que te la puede saciar. Juan 4:14, cuando Jesús hablaba con la samaritana, le decía, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. También el último día, me parece que fue de la fiesta de los tabernáculos, cuando se rompían los cántaros en el estanque de Siloé, Jesús se levanta y dice lo mismo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Una característica de que Jesús está morando en tu vida es que cuando tú te sientas mal, te sientes triste, no tienes que recurrir a nadie más, sino Jesús está listo para mitigar tu sed. Eso es maravilloso. Tú puedes estar solo, no puedes tener a lo mejor un consejo o una palabra de aliento, pero tienes a Cristo. Gracias a Dios por los que te aconsejan, por los que nos aconsejan, por los que nos dan palabras de aliento, pero ¿te das cuenta? El que realmente mitiga tu sed es Jesús. Y dice, de hecho, en el versículo que estábamos leyendo de 2 de Corintios hablaba de esto, pero de 1 de Corintios hablaba de esto.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y aquí hace la conexión, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Y bien, pues con esto podemos encontrar 3 señales muy importantes acerca de un trabajo de Dios en tu vida, si es que lo ha hecho en tu vida. Si no lo ha hecho en tu vida, espero que estas palabras toquen tu corazón para que tú anheles esto. Si tú anhelas esto, quiere decir que Dios ya empezó ese trabajo. Eso es algo muy importante. Bien, ahora todas estas señales que llevamos, todavía no se habla del maná, todavía no se habla de otras cosas que vamos a hablar posteriormente. Se llega, aquí fue desde Egipto hasta mitigar la sed. Sin embargo, todas estas señales hubieran bastado para que Israel permaneciera de Dios, fiel a Dios. Pero nos vamos a encontrar la próxima semana que vamos a seguir hablando de la infidelidad de Israel. Más adelante, a pesar de todo esto, a pesar de que Dios se manifestó, Israel siguió siendo infiel. Ahora, en cuanto a nosotros, ¿cómo respondemos al llamado y a las bendiciones de Dios? Este es un punto muy importante. ¿Nos olvidamos de ellas? ¿Vamos a Cristo para mitigar nuestra sed? ¿O queremos distraernos a través de muchas otras cosas para no estar con... Eso no calma nuestra sed, sino más bien nos hace estar inconscientes de la sed que tenemos?